Las palabras con las cuales Jesús despide a ese hombre leproso que había sido purificado y que concluyen el episodio del Evangelio de este domingo. Jesús dice a ese hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Son palabras que ayudan a comprender mejor ese tema ya lanzado o suscitado por el evangelista Lucas en el domingo pasado, en el Evangelio anterior, cuando los discípulos, dirigiéndose a Jesús, le habían pedido: Señor, aumenta nuestra fe. Y Lucas ya ha dado a comprender, y lo demuestra ahora en este episodio, que la fe no es un don que Dios da a la gente de una manera, podemos decir, indiscriminada, sino que la fe es la respuesta al don de Dios, una respuesta por parte de los hombres al don de Dios, un don que viene dado de manera incondicionada a todos los seres humanos, pero que depende de la acogida o menos que este don tenga en la vida de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que, para explicar esto, Lucas ha escogido una persona singular, porque Jesús exalta la fe de un extranjero, no de un hijo de Israel. El episodio de este domingo habla de 10 leprosos que han sido purificados al encuentro con Jesús. Pues bien, de estos 10, uno solo vuelve para dar gracias, y comprendiendo que Jesús es el autor no solo de esa purificación, sino de una vida todavía más completa, de algo que puede dar validez total a la existencia del individuo. Y por eso Jesús se maravilla, se sorprende, diciendo que han sido limpiados, purificados 10 leprosos, pero solamente uno ha vuelto para dar glorias a Dios, y este es un extranjero. El término que usa Lucas, en griego halógeno, recuerda una famosa inscripción que los judíos habían puesto en el templo de Jerusalén, para separar los que pertenecían al pueblo de los que eran extraños a él. Es decir, al santuario propiamente dicho no podían pasar sino los que eran pertenecientes al pueblo de Israel. Los extranjeros, los halógenos, como es el mismo término que ahora aquí se encuentra, estaban excluidos, y había pena de muerte para los que superaran esa barrera, esa especie de cancel que no permitía el acceso sino a los israelitas. Pues bien, ahora Lucas, usando esta expresión halógeno extranjero, está diciendo que en Jesús todos pueden encontrar a ese Padre, a ese Dios de la vida, y que no hay ninguna dificultad, no hay ninguna barrera, no hay nada que pueda impedir esto, porque el don que Dios ha comunicado en Jesús a todos los seres humanos es un don que no pone confines, que no tiene límites, y lo que espera es que ese don pueda ser reconocido por todas las criaturas, como en este caso sucede con un samaritano, un extranjero. Para los lectores de Lucas en aquella época, supongamos un lector judío, escuchar en los labios de Jesús que viene exaltada la fe de un samaritano o un extranjero, tenían que ser palabras muy duras, porque los samaritanos no gozaban de una buena reputación, eran considerados herejes, eran personas excluidas del pueblo, no tenían ningún derecho a acceder a la salvación, a esas promesas de las que ya se hablaba en la misma palabra de Dios, en las mismas escrituras. Cuando Jesús encuentra a estos leprosos, y cuando Jesús le dice que vayan a presentarse al sacerdote, la lepra no era considerada una simple enfermedad, era una maldición por pecados cometidos, era algo que quedaba patente en la piel de las personas, y que la excluían de cualquier forma de relación con los demás. Era una de las formas más altas de impuridad en la que podía encontrarse una persona, y siempre por culpa de alguna transgresión, de pecados cometidos. Jesús quiere liberar a esos leprosos de una imagen tan dura, de un Dios que puede castigar, un Dios que puede separar la gente en puros e impuros por cuestiones personales o por situaciones que hayan vivido de una manera equivocada. Por eso Jesús dice que el evangelista dice que cuando los leprosos dejan en la aldea, y la aldea es ese reducto donde siempre se ha pensado así, de una manera muy tradicional, de una manera también pues muy severa y muy injusta, porque favorece a algunos pocos y penaliza a la mayoría de ellos. Cuando dejan la aldea, se liberan de esa mentalidad tan cerrada al encuentro con Jesús, pues los leprosos fueron
purificado, sanado de esa situación que le excluía de poder tener relación con los demás. Jesús lo ha mandado al templo de Jerusalén, claro, porque en aquella época solamente los sacerdotes podían conceder una especie de certificado, pues, de curación, es decir, de puridad, que aquel problema había desaparecido. Pues bien, solamente cuando esto sucede, uno de ese grupo de leprosos, que es el samaritano, se ha vuelto desobedeciendo a Jesús, porque no pone en práctica lo que Jesús le ha dicho, ir al santuario, a los sacerdotes, para que os den este certificado de puridad o de pureza. Pues este samaritano se ha dado cuenta de que en Jesús no solamente han encontrado esta liberación de una manera de verse que los excluía de cualquier relación con los demás y con Dios mismo, sino que en Jesús ha encontrado la misma salvación, es decir, una manera nueva de ver la vida, donde ya no pueden ser permitidos estos criterios de puro e impuro, de un Dios que separa, de un Dios que castiga o de un Dios que premia. Todo esto con Jesús ha terminado, y de esto se ha dado cuenta el samaritano, que por su misma condición, no solamente porque era un leproso, sino por su misma condición de pertenecer a un pueblo que era despreciado por los judíos, pues estaba ulteriormente excluido de cualquier promesa, de cualquier bendición, de todo lo que podía ser parte o formar parte de las esperanzas y de las bendiciones que habían sido dirigidas al pueblo de Israel. De esta manera, Lucas no solamente rompe con ese prejuicio tan fuerte que la ley de Moisés había impuesto acerca del puro y del impuro, sino acerca de todo lo que significa separarse de los demás, excluir a los demás o tener forma de desprecio hacia los demás, en este caso un desprecio étnico, porque el samaritano, como le dice Jesús, era un extranjero, uno que no tenía ningún derecho a entrar a formar parte de los salvados. En cambio, en este evangelio, ese es el samaritano, el que excede, el que sobresale por esa fe, por esa respuesta, esa adhesión a la persona de Jesús, porque ha encontrado en él no solamente el que lo ha liberado de esa mentalidad, sino que ha encontrado en él la misma salvación, es decir, una manera nueva de ver la vida y una manera nueva de poder enfocar la vida para que sea vivida de la manera que sea vivida tan intensamente y sea vivida de una forma rica, de una forma que permita de expresar toda esa humanidad y toda esa riqueza y todas esas cosas buenas que cada uno de los seres humanos llevan dentro de sí. Si la fe es la respuesta al don de Dios, este don viene concedido a toda la humanidad y espera solamente que ese don pueda ser reconocido por las mismas personas humanas. Sucede en la práctica que no todos están dispuestos a reconocerlo y sucede que son los más lejanos, en este caso los extranjeros, los primeros a reconocerlo.